Gracias al Señor por su buena y gran voluntad. Gracias porque Dios nos permite estar vivos. Y la vida es una gran oportunidad para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Bien, hoy les voy a compartir lo que dice la palabra del Señor ahí en la carta primera de Juan, capítulo 1, de los versículos 6 al capítulo 2, versículo 1 y 2. Entonces, primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 hasta el capítulo 2, versículos 1 y 2. Bien, dice así la palabra del Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. También dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta ahí. Ahorita leemos el capítulo 2, el versículo 1 y 2. Quiero que meditemos en estos sí, estas sí que son condición, ¿no? De si decimos. Primeramente dice, si decimos. Este versículo 6 es de donde parte todo lo demás que vamos a seguir hablando de los sís, ¿no? Si decimos, dice el versículo 6, si decimos, versículo 7, si andamos, versículo 8, si decimos nuevamente, y el versículo 9, si confesamos, y el versículo 10, si decimos que no hemos pecado. Bien, entonces, aquí todos estos sí, o sea, si es que, de condición, bien. Hay personas, desde antiguamente, había personas que se decían ser como puros, como castos, como santos, así como que no tienen ninguna maldad. Y se decían así como que ya no, como que ya estaban más lejos del bien y del mal aquí en la tierra. Entonces, por eso aquí esta palabra está hablando a esas personas que tienen un sentido de espiritualidad equivocado, porque muy alto y equivocado. Algunas personas decían, dice, como lo dice aquí, si decimos que tenemos comunión con Él. O sea, hay personas que dicen que son cristianas, pero su forma de hablar, su forma de comportarse, no muestra que están en Cristo. Lamentablemente, muchos que se dicen ser cristianos se comportan igual o peor que cualquiera que dice que es un mundano. Entonces, algunos dicen ser cristianos y que Dios ya les perdonó, que ya les limpió, pero no tienen problemas para decir majaderías, no tienen problemas para insultar, agredir a otros, no tienen problema con el pecado. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Así dice la palabra del Señor.
O sea, si dices que conoces a Cristo, pero tu forma de pensar, tu forma de actuar, sigue siendo una actitud y una práctica mundana. O sea, como si no conocieras al Señor. Mientes, robas, eres tramposo, como si no conocieras. O sea, ¿qué diferencia hay entre ser cristiano? Por decir, te divorcias, te peleas, golpeas a tu esposa. ¿Qué diferencia hay con un no cristiano? Si dices que realmente estás en Cristo, se tiene que mostrar que en verdad has nacido de nuevo, que en verdad has creído y te comportas haciendo la voluntad del Señor. Si en verdad, si alguno dice que está en Cristo, pues tiene que mostrar por su buena conducta que Cristo vive en él y que Cristo lo gobierna. No puede ser que alguien diga que está en Cristo y que Dios ya le perdonó, porque ahora es muy común escuchar esto, ¿no? Dios ya me perdonó todos mis pecados, pero en su forma de ser son feos, son feas personas, son personas que son traidoras, desleales. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la fe? Ahí es donde muchos dicen que esto de la fe es pura hipocresía, porque los testimonios que tienen de personas que afirman que conocen a Dios y que se dicen ser cristianas, pues se comportan peor que los que no dicen, o peor que los que dicen que son ateos. Y eso es muchos dicen esto, critican a la fe porque por estos testimonios de personas que dicen que tienen comunión con Cristo, se dicen cristianas, pero su conducta es peor, son unos malvados. Pero ellos se escudan en esta declaración de que Dios ya les perdonó. ¿Y por qué? Pues porque dijeron, alguien les dijo que repitieran una oración, o porque, pues no sé, se quieren esconder en la iglesia, pero no han sido renovados ni en su mente ni en su corazón. Siguen siendo las mismas personas. O sea, no se trata de que digas que eres cristiano. Necesitas ser un cristiano verdadero. Si tú continúas viviendo en tinieblas, y la Biblia cuando habla de vivir en tinieblas se refiere a una vida llena de pecado. En el Antiguo Testamento, la palabra le llamaría un impío. Pero acá en el Nuevo Testamento se le llama a una persona que anda en la oscuridad. Porque un impío ha hecho del pecado su estilo de vida. Y algunos así afirman ser cristianos o tener a Dios, pero su forma de vida, su común denominador es la maldad. Entonces, aquí lo dice clara y tajantemente. Dice, no practica la verdad. Aquel que se comporta de esta manera no practica la verdad. No te puedes escudar en afirmaciones teológicas, ¿no? Dios ya te perdonó, sí, pero todo lo que estás haciendo es indebido. Tus prácticas son indebidas. Y es que ahorita les platico un poco más por qué la gente tiene este concepto de la palabra de Dios. No entienden lo que es la santidad de Dios. Dice el versículo 7, si andamos
Si decimos, o sea, andar, dice, se refiere a la práctica de cada día. Si andamos en luz, o sea, aquí el contraste de la luz y las tinieblas. O sea, el que anda en las tinieblas, dice la palabra del Señor, de noche se embriaga, de noche anda confabulándose y anda en adulterios, andan dormidos porque quieren. Así es. Pero dice aquí el contraste, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con todos los que creemos, como dice aquí, con todos los que creemos en Cristo y nos esforzamos por cuidar nuestra conducta. El ser cristiano no es algo que es una mera declaración, es que lo tienes que vivir. Te tienes que esforzar por practicar. O sea, no es de que dice la Biblia, sé leal, y tú haces todo lo contrario y dices, a ti que Dios ya me perdonó. No. Si tú eres un ladrón, Dios no te perdona por ser ladrón. Claro que no. Mira, bueno, pero ahorita. Dice, si de veras andamos en luz, entonces, dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, el Hijo de nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, nos limpia de todo pecado. Esto tiene que ver con la sinceridad de tu corazón. Mira, hermano, hay que entender lo que está diciendo aquí. Si realmente tú eres sincero y le has pedido perdón a Dios y realmente te esfuerzas por vivir y practicar la palabra del Señor, entonces, dice, Dios nos limpia de todo pecado. Pero si tú no eres sincero, quiere decir que Dios no te ha limpiado. Solamente estás poniéndote, por decir, como el uniforme cristiano, pero juegas con el otro equipo, o sea, juegas en contra. O sea que no es verdad, no eres de Dios, no estás en Cristo. Tus pecados no han sido perdonados, es lo que dice aquí. Si dices que estás con Dios, pero haces todo lo contrario, dice, andas en tinieblas, pues no es verdad, eres un mentiroso. En una ocasión le compartí el evangelio a unas personas y un día les pregunté, después de varias veces de compartir, de leer la palabra con ellos y de invitarles a que pidieran perdón al Señor por sus pecados, les pregunté después de días que si ellos eran cristianos. Estaba con dos personas y entonces ella me dice, yo soy Cris. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué eres Cris? Dice, es que sí creo en Cristo, sí creo en su palabra, pero todavía no me comporto como debía ser un cristiano. Ahí voy, dice, soy Cris. Me dio gusto escucharla porque ella, en su poquito conocimiento de la palabra de Dios, entendía que la forma en que vivía no era la correcta, que Dios quería de ella todo su corazón, no solo su intelecto, sino todo su corazón y toda su atención. Entonces le animé a dar el paso definitivo, de veras, a ser una mujer cristiana completa. Algo que he visto en mi vida cristiana es que muchos dicen ser así, que aman a Dios y que son favoritos de Dios, pero no veo la congruencia.
no veo la congruencia. Vamos a ver otro sí. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. También puedes adoptar la postura de decir, no tengo ya pecado. Como algunas personas en la historia han afirmado ser personas sin pecado. Así limpios, así como, no sé, como si fueran ángeles, sin pecado. Déjame decirte, en este mundo, mientras estamos viviendo en esta tierra, pues no es posible vivir sin equivocarse, o sea, no es posible. De alguna manera nos equivocamos y cometemos a lo mejor algún error. Aquí estoy llegando a un punto que voy a detenerme un poco más, pero es que cuando hablamos de esto, de los errores, mira, interesante es esto, que la gente cuando habla de pecados, no le quiere hablar las cosas como son. Casi todo, sobre todo en español, tratamos de disimular las cosas y poniendo todo en diminutivo, ¿no? Por decir algo, errorcito, un pecadillo, un errorcillo, algo así. Pero no le decimos como Dios le dice las cosas. Aquí encontramos lo que dice aquí en el versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, esto es algo que tenemos que aprender. No es solamente una declaración de ya soy cristiano, no. Dice, si confesamos nuestros pecados, quiere decir que tenemos que llamarle a las cosas como Dios les llama. No podemos tomar la actitud y la posición relativista de este mundo. Mira, te explico. ¿A qué le llama? En este mundo todo es relativo, ¿no? El relativismo de este mundo, el relativismo del pecado, el relativismo ha entrado también a la iglesia, porque según como se vean las cosas, mira, te voy a poner un ejemplo, por decir, los músicos que venden música cristiana registran con su derecho de autor la música y lo registran pues para cobrar regalías de esa música que ellos la hicieron para lucrar. O sea, que estos músicos hicieron esa música para lucrar, no fue un regalo. Por eso la registraron y pagan sus derechos. Pero ¿qué pasa? Dicen los hermanos, está muy caro su disco del hermano. ¿Y qué hacen? Lo clonan. No, es una copia, no, es un clon. Así dicen, no es copia, es clon. Y luego te lo venden muy barato. Y luego después de que te lo venden barato, pues de eso dan su ofrenda en la iglesia. Pregúntale al músico que hizo eso, que hizo esa música, que vendió su disco, que gastó en toda su producción. Pregúntale qué piensa al respecto. ¿Qué piensan de esos hermanos que están clonando su música y que están lucrando con su música, con su talento? Pregúntale a él qué piensa de eso. Si los considera hermanos. Mira, la relatividad aquí está en esto. Es decir, para este músico va a ser un robo. Para ti, pues va
eres el que está clonando y vendiendo la música de este otro, para ti va a ser muy bien. Para ti parece que este es un abusivo, que porque Dios le dio el talento y que lo tiene que usar para el pueblo de Dios. Pero este dice, yo pagué mis derechos, yo hice mi esfuerzo, este me está robando. ¿Quién tiene la razón? Mira, hermano, también se dice aquí, en esto de lo relativo, si no le haces mal a nadie, pues está bien. El mundo, este mundo en el que vivimos, se mueve mucho en este sentido. En todo es relativo. Tu verdad, la verdad de aquel, la verdad de aquel, y todos tienen su verdad, y todas valen lo mismo, supuestamente. Supuestamente. Pero cuando tú hablas lo que es verdadero, lo que es genuino, ¿a poco a otros les interesa? Vamos a poner esto igual, el robo, mira, el robo, según de la perspectiva como se vea, la gente lo juzga. Ya ahorita te platiqué algo de esto, ¿no? Como el robo. Pero si muchos se benefician con robarle a otro, como ahora lo que sucede, ¿no? Hay personas que estrellan un camión, voltean un camión cargado de mercancía y luego llegan los lugareños y empiezan a saquear la carga. Y eso no lo juzgan como robo. ¿Cuántas personas se han enriquecido perjudicando el derecho de muchos? Y ahora quedan, en este mundo relativo, quedan como personas honorables. Como ahora igual también en la iglesia hay personas que les dicen que hagan tal cosa, aunque sean mentiras, pero pues eso deja dinero y además pues les da esperanza, les da fe, basadas en mentiras. Todo es relativo. Entonces aquí dice, si confesamos nuestros pecados, está diciendo, si confesamos, quiere decir, si le decimos a las cosas como son, si le decimos al pecado, pecado, el pecado no hay error. O sea, el pecado es lo que daña al ser humano en su interior, en su moral, en su ética, en lo físico y en lo que daña a otros. El pecado es así, o sea, no se trata de que si solamente te daña a ti, entonces está bien. No, el pecado corroe, te daña a ti y daña a otros. Vamos a poner esto, a lo mejor mira, como alguien que se contagia de alguna enfermedad y riega él esa enfermedad. Vas a decir que está mal, pero para el que está contagiado va a decir, pues para que sientas lo que yo siento. Y entonces, o sea, cada quien le pone nombre a las cosas según como le convenga y le guste. Pero la Biblia nos dice, si confesamos, así como Dios dice del pecado, que el pecado destruye, que el pecado es algo que Dios no tolera. Mira, hermano, tú no puedes decir que eres cristiano o cristiana si tienes una vida contraria a los lineamientos de Dios. Así de fácil. No puedes decir que eres cristiano cuando tienes otras prácticas. Mira, vamos, hablando de lo relativo. Te he estado platicando de si yo creo en el divorcio y me divorcio,
Pues, ¿por qué? Si alguien me pregunta que por qué me divorcié, pues porque pues, me tocó una mala mujer. Y me vuelvo a casar, me vuelvo a divorciar, pues porque me vuelve a tocar otra mala mujer. Pues sí, ¿no? Siempre cada quien va a hablar las cosas, como tenemos un dicho, ¿no? Cada quien va a hablar las cosas según como le ha ido en la feria. Según como le ha ido en la vida, cada quien lo ve de su perspectiva y le pone el nombre al pecado según como le convenga. Pero aquí la palabra del Señor nos dice, si le decimos a las cosas como Dios les llama, dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, si confesamos nuestros pecados, los nuestros, no los de otros, los nuestros, si realmente los reconocemos, sentimos una gran vergüenza. Tú no puedes decir ser cristiano y ser un majadero. No puedes decir ser cristiano y no ser leal. No, no es posible. No es posible. Ahora, si realmente, como dice aquí, pero si andamos en luz, pues confiesa tus pecados delante de Dios. Y dice aquí, bien clara la palabra del Señor, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Nuestro Dios no está para ver cómo te condena, para ver cómo le hace para mandarte al infierno. No, hermano. Esta predicación, la palabra del Evangelio es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero a los pecadores que se arrepienten, que quieren experimentar el perdón de Dios y que ya no quieren vivir en la maldad. Aquí hay tres aspectos que subraya este versículo acerca del perdón. Dice así, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice aquí el versículo 7. Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, la manera en que se logra el perdón es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿de qué manera esta sangre se aplica en la vida, en el corazón de las personas? Es solamente por la confesión. Si tú pides perdón, confiesas al Señor tu pecado, Él te limpia con su sangre preciosa. Pero nos dice algo más todavía en este versículo 9. En este versículo 9 nos dice algo allí al final del versículo. Dice, y limpiarnos, el alcance de la limpieza de la confesión, o sea, por la confesión, es de toda maldad. Mira, hermano, si tú reconoces que te has equivocado, que conoces al Señor, que te has estado esforzando, pero te has equivocado, porque podemos equivocarnos, no somos perfectos al punto de no equivocarnos. Aún esforzándote, si te llegaras a equivocar, dice
Por eso este versículo 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros necesitamos venir nuevamente al Señor y volvernos a reivindicar diciendo, perdón, Señor, me equivoqué. Como lo dice aquí este capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero no esperes que el abogado actúe si tú no le dices, mira hermano, si aquí hay muchos abogados, existen muchos abogados en el mundo, pero si tú no vas y le dices al abogado que te defiende, no te va a defender. En el caso del Señor Jesús, Él te perdona, pero cuando tú has cometido deliberadamente algún pecado, alguna falta, Él está esperando, como dice el versículo 9, si confesamos. Si no confiesas, si tú no le dices al pecado, no tienes ningún abogado, hermano. Tienes que entender esto. Este versículo 9 es muy importante. Si confesamos, claro que nos equivocamos, claro que podemos fallar, pero es necesario que nos arrepintamos de la maldad. Y entonces tenemos delante de Dios, nuestro Padre, a un gran abogado, a nuestro Señor Jesucristo, el Paracletos, el Señor Jesucristo, el que perdona todo pecado. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yo te invito, hermano, no te tardes. Dios no nos ha dado esta predicación para condenarte. Dios no nos ha dado esta enseñanza para que te vayas al infierno, por el contrario, sino para que reflexiones y corrijas el rumbo. En el gran amor de Dios, Él te está abriendo sus brazos todo el tiempo. No te alejes de Él. Todo lo que Dios nos pide en su palabra que hagamos no es malo. No hay nada indebido en los mandamientos de Dios. No hay nada vergonzoso. No hay nada que te dañe. Yo te invito en el nombre del Señor. Rinde tu voluntad a Él. Vive una vida consagrada. Sé una persona que viva santa para su honra y gloria. No busques practicar la maldad. No busques justificar tus acciones. Busca hacer lo que Dios manda y hacerlo confiando en su bendita voluntad. Quiero invitarte a que oremos a nuestro buen Dios y le digamos gracias. Quiero invitar a todos mis hermanos que han vivido una vida agradando al Señor hasta ahora. No que te justifiques tú, que genuinamente estás haciendo la voluntad de Dios. Quiero dar gracias por eso. Pero también quiero invitar a todos los que no le han rendido su vida al Señor, que todavía siguen batallando con la maldad, que se dicen cristianos pero no lo son. Quiero invitarles a que se arrepientan y que rindan su voluntad y a que a partir de hoy no le sirvan más al pecado. Rindan su voluntad a Dios. Rindan su vida al Señor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Dios Todopoderoso, por todos los hermanos que te han conocido y que viven en la luz, practicando tu bendita voluntad, haciendo tus mandamientos, no justificándose ellos mismos en sus acciones, sino haciendo tu bendita voluntad. Gracias. Te ruego, guárdanos
en tu camino, haciendo tu bendita voluntad. Es lo que te ruego en el nombre de Jesús. Y cuando tú vengas por nosotros, queremos estar preparados. Quiero rogarte que sigas manteniendo nuestra luz y la sal en este mundo. Síguenos usando en el nombre de Jesús. Quiero rogar a mis hermanos, les ruego a las personas que me ven y no han rendido su voluntad a Dios, les ruego, humíllense ante Dios y díganle al pecado, pecado. Si no has vivido como Dios manda, dile a Dios perdón, ríndele tu voluntad. Él está dispuesto a perdonarte, como lo hemos leído. Él te perdona, te limpia de toda maldad y quiere ser tu abogado. Simplemente necesitas confesar como Dios le llama al pecado y Él te va a perdonar. ¿Quieres orar? No sabes cómo. Usa mis palabras, dilas de manera sincera, con toda reverencia y con sinceridad. Repite conmigo: Señor, reconozco que soy pecador. Limpia mi mente, limpia mi corazón y enséñame a hacer tu voluntad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Quiero hacer todos los días que me des tu bendita voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano o hermana, si has hecho esta oración sinceramente, quiero decirte que Dios te perdona, que Dios te bendiga. Bienvenido a la familia del Señor.